Iglesia Cristiana Celular Misionera. Buenos días, amada Iglesia del Señor. Bienvenidos a la casa de nuestro Padre el día de hoy y bienvenidos también a los que se han conectado de manera virtual. El día de hoy los invito a ponerse de pie. Vamos a orar a nuestro Señor, vamos a disponer nuestro corazón para poder escuchar su palabra y para que este culto sea un culto maravilloso, un culto que nos ayude y nos reavive y nos renueve en el Espíritu. Amén. Así que vamos a orar a nuestro Padre. Señor, te doy las gracias porque nos permites, Señor, llegar con bien a tu casa, a tu templo, Padre, porque también nos permites conectarnos de manera virtual, Señor. Gracias, Señor, porque creo verdaderamente, Padre Santo, que tú conoces la necesidad, las dificultades y las adversidades de cada hermano, Señor, que el día de hoy ha venido, que el día de hoy se ha conectado también, Señor. Así que te pido en el nombre de Jesús, bendito Dios, que puedas hablarnos, Señor, conforme a la necesidad de cada uno, Padre Santo, para que reavivemos nuestra fe, Señor, para que te conozcamos más y salgamos distintos de cómo hemos llegado el día de hoy o cómo nos hemos conectado, Señor. Gracias, Señor. Gracias por darnos este privilegio de poder escuchar tu palabra, Señor. También de alabarte, Padre Santo. Así que disponemos nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, Señor, porque queremos entrar en tu presencia, queremos, Señor, llenarnos más de ti, bendito Padre. Gracias, amado Rey, gracias, Señor, por esta oportunidad y por este privilegio que nos das un día más, Padre Santo. Gracias, amado Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pues así como hemos dispuesto nuestro corazón y creyendo que el Señor va a tomar el control de todo este culto maravilloso, vamos a alabar a nuestro Señor, vamos a alabar a nuestro Padre Celestial. Así que así como están de pie, los invito a que se llenen de este gozo alabando a nuestro Señor. Amén. Estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, voz y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en
han venido a este lugar y en nuestro corazón. Ven y haz tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Oh, oh, oh.
Señor, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo Oh, no hay cielo cerrado. tu reino Oh Señor, en ti está en ti nuestra está nuestra esperanza. vida. Oh gran Oh Dios, gran Dios, oh gran Dios. oh No hay cielo cerrado, Señor. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios. Mantengámonos firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra del Señor. Muy buenos días con todos ustedes, amados hermanos. Qué gusto poder saludarlos nuevamente por este medio. Y a los que nos siguen por las redes sociales, muy buenas tardes y muy buenas noches a los que nos miran por extranjero. Creo que en algunos lugares donde nos ven es de noche, en otros es la tarde y en otros es la mañana, como hoy. Así que estamos agradecidos al Señor por este tiempo maravilloso que Él nos concede. Es un tiempo que vamos a disfrutarlo en su presencia con la palabra del Señor. Hoy tenemos un nuevo tema, demandas de la vida en Cristo. Llevar la vida en Cristo o caminar en Cristo hay ciertas demandas. Y ciertas demandas obviamente porque estamos en el reino de Dios. Toda persona que pertenece al reino de Dios debe saber que en su vida va a tener demandas de parte de Dios. ¿Por qué? Porque es el reino de Dios. Y Dios obviamente a cada persona que lo ha aceptado, que lo ha recibido como miembro de su reino, bueno, simplemente le va a decir, mira, quiero que sepas que hay algunas demandas. Y aquí el apóstol Pablo nos presenta algunas demandas. No son todas las demandas del reino de Dios, pero son algunas demandas porque en todo reino, en todo sistema de vida, hay obviamente todos principios y valores que uno debe aprender a reconocer y a respetar y a vivir por ellos. Así que hoy vamos a irnos al libro de Efesios, libro de Efesios, sí, el Efesios, capítulo, capítulo número 4, capítulo 4, versículo 17, ya, 4, 17, y vamos a ir a leer este pasaje de la palabra del Señor, y en este pasaje nosotros vamos a tratar de entender qué es lo que Dios nos quiere enseñar, ¿de acuerdo? Efesios 4, 17, dice así la palabra del Señor: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Hasta aquí
la palabra del Señor. Tomen asiento, por favor, los que están paraditos, sí, tomen asiento y siéntase cómodo y vamos a tener este tiempo especial para poder reflexionar en lo que es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta hora, porque estoy seguro que tenemos muchas cosas que aprender. En primer lugar, vamos a ver algunas demandas importantes. En los domingos anteriores hemos venido aprendiendo que el Señor ha levantado ministerios y dijimos que hay ministerios naturales, dones ministeriales, y en este caso lo que se habló el domingo pasado son esos dones ministeriales que son los dones de la palabra, con el propósito de perfeccionar a los santos para que cada uno pueda cumplir con el encargo, con el ministerio, con la tarea que Dios le ha dado a cada miembro en particular. También aprendimos que deben ser perfeccionados para que edifiquen a la iglesia. Todos y cada uno de nosotros estamos llamados a contribuir en edificar a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, los ministerios de la palabra que Dios ha levantado, que son los apóstoles, que son los profetas, que son los evangelistas, que son los pastores y maestros, son conocidos como los ministerios de la palabra, que están encargados de administrar este misterio de la palabra para poder enseñar a la iglesia del Señor. Y dice que hasta que todos lleguemos a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, esta perfección que el creyente está llamado a realizar debe ser hasta llegar a alcanzar la plenitud de la estatura de Cristo, con el propósito que dejemos de ser niños fluctuantes, que se dejan llevar por cualquier doctrina novedosa que aparece y de pronto están corriendo para acá o corriendo para allá y sometiéndose a una o a otra. Bueno, eso es lo que va a decir el Señor, que para que eso no suceda, nosotros debemos crecer en la palabra, en el conocimiento del Hijo de Dios. Cuando crezcamos en el conocimiento y la estatura del Hijo de Dios, ya no vamos a andar buscando novedades, porque habremos entendido correctamente lo que significa seguir a Cristo y quién es Cristo y quién es Dios para cada uno de nosotros. De modo que los creyentes estamos llamados a vivir de una vida que nos diferencie con claridad del mundo en que nosotros nos encontramos viviendo en ella. Ya Jesús dijo, vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Y es una de las cosas que debe estar aquí en nuestra mente y en nuestro corazón, y debemos saber que no pertenecemos al sistema de vida de este mundo, aunque estamos en este mundo con un propósito santo de cumplirlo, lo que Dios nos ha encomendado. Sin embargo, la vida del creyente debe estar determinada por su relación con Jesucristo y la nueva identidad que tienen en Él. Esto implicará permitir al Espíritu Santo que cambie la manera de pensar y hacer que los estilos de vida estén en armonía con la nueva identidad. Muy bien, la pregunta es, para empezar, ¿cómo se vive según la nueva identidad? ¿Y cuáles son esas demandas que Dios establece? ¿Cuáles son esas demandas que Dios establece para su iglesia, para que podamos caminar en medio de una sociedad completamente distinta a los principios y valores establecidos por Dios? Bueno, aquí en el versículo 17 vamos a encontrar, el versículo 17, 18 y 19, vamos a encontrar algunas demandas negativas, por así decirlo. Demandas negativas significa lo que Dios quiere que no hagamos. Y a partir del versículo 20 vamos a encontrar las demandas positivas, lo que Dios quiere que sí debemos hacer como hijos de Dios, como pueblo de Dios, que sí se debe hacer. Pero antes, aquí en el versículo 17 hasta el versículo 19, comienza a hablar de lo que no se debe hacer, lo que no debemos nosotros practicar, porque somos una nueva generación, somos una nueva sociedad, somos un nuevo pueblo, somos nuevas personas, y por lo tanto tenemos un conocimiento distinto de las cosas eternas de Dios. Entonces vamos a ver rápidamente las demandas negativas. Versículo 17.
Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, miren lo que dice, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es lo que no se debe hacer? No debemos vivir según el sistema y la cultura de este mundo. Eso no se debe hacer. Cada cultura tiene su propio estilo de vida. Cada sociedad tiene su propia cultura, que no necesariamente está acorde a la cultura de Dios. No necesariamente está alineada a los principios eternos de Dios. No necesariamente lo está. De modo que, por eso dice, ya no andéis como. ¿Como quién no debo andar? Como los otros gentiles, ¿sí? Como esas otras personas que eran en otro tiempo. Usted era parte de ese sistema de vida, pues ahora ya no. Entonces, considerando que los creyentes tienen una enorme responsabilidad delante del Señor y de la iglesia, de ir contribuyendo con sus dones a edificarla en unidad, en el conocimiento, hasta que alcance la estatura de la plenitud de Cristo, por este motivo no deben conducirse como los gentiles que no tienen a Cristo. El Señor demanda de su iglesia que sus actitudes y su forma de comportarse se diferencien claramente de los griegos, de los romanos, es decir, de la gente no cristiana con los que conviven. Pablo exhorta a la iglesia de Éfeso a que combatan en profundidad y no se queden en un mero cambio de comportamiento. O sea, no solamente se trata de formas, sino se trata de naturaleza. La vida de los gentiles que no tienen a Cristo, dice aquí, carece de sentido, carece de dirección, carece de propósito. Es una vida vana, es una vida fútil, sin propósito, a menos que se ordene en torno a Dios y sus propósitos eternos. Las personas sin Cristo viven envanecidas en sus propios razonamientos. Y lo que va a decir el apóstol en Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Eso pasa con las personas que no le sirven a Dios, que caminan fuera de Dios. La palabra razonamientos expresa la idea de que es su manera de pensar la que está vacía de significado. Y eso es lo que pasa, que los pensamientos está lleno de vanidades, los pensamientos está lleno de cosas vacuas. ¿Ah? Y eso hace que la persona no tenga profundidad en sus ideas. También se refiere a la capacidad de pensar, de planear y hacer juicios morales y elecciones en el estilo de vida. Como dice ahí en el versículo 28 de Romanos 1. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ni a Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mire, lo repito, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y eso pasa, y todo empieza por ahí, por un pensamiento. Las personas comienzan a pensar en cosas, en ideas, en pensamientos vanos. Y entonces, en esos pensamientos vanos, dejan a un costado a Dios. Dejan a un costado a Dios. Entonces, y cuando el apóstol nos dice aquí que ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces Dios les entregó a una mente reprobada, a una mente jalada, a una mente vacía, a una mente llena completamente de incredulidad. Esto podría describir como el conjunto de teorías de la cosmovisión que guía a los gentiles no cristianos en su manera de pensar sobre la vida y sobre cómo vivir según esas convicciones. Porque cada uno tiene sus propias convicciones. Y cuando establecen sus propias convicciones, vive según ellas. Pero la pregunta es, ¿las convicciones que estás estableciendo están basadas en los principios eternos de vida de Dios?
o son principios filosóficos contemporáneos de la época o de otros tiempos que nos llevan a vivir una vida distinta. Por eso que dice el Señor, ya no ande como los otros gentiles, porque los otros gentiles con quien ustedes andaban antes y vivían igual que ellos, obviamente cuando no se tiene a Dios, uno vive así, pero cuando ya se tiene a Dios, ya no se puede vivir así. Ahora hay que vivir bajo los principios del Señor. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, en el versículo 18 y 19 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Versículo 18. La segunda demanda de la vida cristiana, la segunda demanda negativa, es que no se debe vivir según el sistema del mundo, porque son ajenos a la vida de Dios. No se debe vivir según el sistema del mundo, porque son ajenos a la vida de Dios. Y por eso dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. El sistema de este mundo está lleno de impiedad. ¿Por qué Dios no quiere que vivamos en el sistema del mundo? Porque el sistema del mundo está lleno de impiedad. Mira lo que dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Aquí hay tres cosas importantes que vamos a tratar de rescatar de este pasaje. Este pasaje nos presenta una imagen desoladora de las vidas de los gentiles que no forman parte de la comunidad de los creyentes. Han escogido un estilo de vida contrario al que Dios quiere para ellos. Cada uno, como dice el libro de Isaías, escogió su propio camino y cada uno escogió su propia senda y cada uno evalúa, como dice Proverbios, su propio camino y cree que ese es el camino correcto. Sí, pues cada uno cree que es el camino correcto. Pero aquí no se trata de lo que yo creo, se trata de lo que Dios establece para el hombre. Dios sabe cuál es el camino correcto. Dios sabe cuál es la senda correcta. Dios sabe cuál es la dirección correcta. Dios es la que sabe eso. Pero ¿por qué las personas no se alinean en Dios? ¿Por qué las personas no se enrolan en Dios? Porque no van de acuerdo con lo que ellos creen, o quieren, o desean. Mire, la iglesia, como comunidad transformadora, está llamada a transmitir el modelo de la experiencia espiritual del reino de Dios. La sujeción a Dios es un hecho desconocido en el mundo, que está sujeto al poder de Satanás. Lamentable el mundo, dice la palabra del Señor, que el mundo está sujeto al enemigo. El príncipe de este mundo gobierna este mundo. Y el mundo, el sistema mundanal, ha sido creado por el príncipe de este mundo. Y por eso no se puede sujetar a Dios. Por eso que no puede vivir según Dios. Viven como ellos quieren. Sin embargo, la comunidad de la fe es un pueblo con otro modelo de ser. Un nuevo sentir acerca de la corrupción y una original manera de resumir el futuro. Es una comunidad totalmente diferente, con otra vida, otro poder y otra manera de compartir la verdad. El cuerpo de Cristo es singular porque posee la vida de Dios, lo único capaz de producir cambios en nosotros y en la sociedad. La iglesia es una luz refulgente en medio de las tinieblas. El enemigo, por otra parte, ha regulado su reino en la mentira, lo ha establecido en el odio, lo ha fundado en la desunión, lo ha construido en la rebeldía y cosas como esas que van contra la voluntad de Dios. Y ha azuzado el corazón de las personas para que la gente se consideren modernos, se consideren progresistas, se consideren progresistas negando a Dios, desconociendo a Dios. Así que claro, hoy en día la gente que niega a Dios, la gente que desconoce a Dios, es un hombre inteligente, es un hombre moderno, es una persona progresista, es una familia progresista. Porque ahora entonces, si ya no hay el temor a Dios, pueden hacer lo que le da la gana.
Y por eso dice, no debemos andar según el sistema del mundo. ¿Por qué? Porque el sistema del mundo está lleno de impiedad. ¿Y por qué es que el sistema de vida del mundo está lleno de impiedad? Bueno, porque el sistema del mundo es impío porque tiene el entendimiento entenebrecido. El pensamiento entenebrecido del no creyente contrasta con el corazón iluminado de los creyentes. Todo el cristiano, como tiene el Espíritu Santo, tiene la luz del Señor. Como vive Cristo en su corazón, tiene la luz de la verdad, tiene la luz de la vida. El que no es creyente no tiene la luz de la verdad, no tiene a Cristo y por lo tanto no está iluminado su ser. Y por eso dice, nosotros, la iglesia, no puede caminar en el sistema de ellos, porque el sistema de ellos está oscurecido, está entenebrecido. El sistema nuestro, el sistema de Dios, el sistema de la palabra, es un sistema de luz, es un sistema de verdad. Y por lo tanto, en ese sistema de luz, en ese sistema de verdad, nosotros debemos de caminar, debemos andar. ¿Por qué? Porque nosotros somos luz, así como la palabra es luz. Así como Dios es luz, así como Cristo es luz, nosotros también somos luz, porque Dios está en nosotros. Y si usted no está en Cristo, usted no tiene luz, usted tiene la mente entenebrecida. Mire, una mente entenebrecida es aquella que está llena de argumentos filosóficos anti Dios y argumentos religiosos imperantes de la cultura y de la época, cuyos sentimientos están atados al mal, que los llevan a vivir en pasiones desordenadas y son como ciegos en profunda oscuridad sin discernimiento espiritual. Dios le había revelado a su siervo el estado de las personas y Dios le dice lo que tienen que hacer. Allí en el libro de Hechos capítulo 26, en el versículo 18, encontramos nosotros cómo es que Dios le va a dirigir al apóstol Pablo y le va a decir lo que tiene que hacer. El apóstol había sido llamado a predicar el evangelio de Jesucristo, había sido llamado a proclamar las buenas nuevas a los diferentes pueblos de la época y le va a decir algunas verdades, le va a mostrar algunas verdades. Dice allí en el libro de Hechos 26, 18. Miren lo que dice. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí Dios sintetiza el trabajo que la iglesia debe hacer entre tanto que está en este mundo. Número 1, ¿cuál es la tarea de la iglesia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Número 1, abrir los ojos de aquellos que están ciegos espirituales. Es decir, ¿quién es un ciego espiritual? Aquel que escucha la palabra, pero no ve el poder de Dios, no ve la salvación de Dios, no ve la gracia de Dios, no ve el amor de Dios, porque es un ciego espiritual. Y la tarea de la iglesia es hacerle ver. En segundo lugar, predicarle para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Lo que Dios está diciendo es que están en tinieblas. Ellos creen que están en luz, porque como su vida es tinieblas, entonces ellos creen que lo que ellos viven a esas tinieblas, ellos lo llaman luz. Es como el ciego. El ciego llama luz a lo que ve en su mente, porque él nunca ha visto con sus ojos naturales un rayo de luz. Al ciego le preguntan, ¿y cómo es la luz? Oscuro. Lleno de penumbra, porque obviamente no sabe lo que es la luz. Pero usted que ve, nosotros que podemos ver, podemos decir, el sol es así, cuando hay luna es así, cuando hay sol es así, cuando no hay sol es así, cuando hay luz eléctrica es así, cuando es de noche es así, cuando es tarde es así. Podemos diferenciar las estaciones y los tiempos y las circunstancias. Entonces está diciendo, para que les prediques, que se conviertan de las tinieblas a la luz. Ellos están en tinieblas, usted está en luz. En tercer lugar, que salgan de la potestad de Satanás y se rindan ante el poder de Dios. ¿Qué está diciendo? Que las personas se encuentran bajo el poder de la potestad de Satanás.
Eso la gente no sabe. Eso lo sabe Dios. Y eso lo sabemos nosotros por la revelación de su palabra. La gente no sabe que está bajo el poder del enemigo, que está bajo el poder de Satanás. Y Dios se lo va a decir al apóstol Pablo aquí. Ellos se encuentran en esta situación, así que tienes que sacarlo de la potestad, del poder de Satanás. En cuarto lugar, para que reciban por la fe en Cristo perdón de pecados. Esa gente está en situación de pecado, está viviendo en el pecado. Y entonces, cuando ellos se arrepienten y sean perdonados, van a salir de ese estado pecaminoso. Así que tienen que predicarles el Evangelio. Y finalmente, para que reciban por la fe en Cristo, herencia entre los santificados. Herencia entre los santificados. Por esto, un creyente no puede vivir como los gentiles, porque ellos tienen fuerzas del mal que controlan su vida. Por el contrario, el creyente, la iglesia de Cristo, es y son guiados por el Espíritu Santo, son guiados por Jesucristo. Si un creyente se somete a llevar la vida de un no creyente, entonces la pregunta, ¿quién le mostrará la luz a aquellos? Si un creyente que tiene la luz se sumerge a vivir en el mundo de oscuridad de su amigo, de su pariente, de su conciudadano, se sumerge a vivir en la mundanalidad de ellos, ¿quién le va a mostrar la luz? Si él que tenía la luz se metió a la oscuridad y se envolvió en la oscuridad. Por eso un creyente no tiene que vivir según el sistema de este mundo, que está lleno de tinieblas, sino que debe traer a la gente que está en las tinieblas a la luz del Señor. Ellos viven completamente ajenos a la vida de Dios. Son personas despegadas de las normas divinas, porque ellos mismos han creado sus propias reglas y normas de vida, haciéndose Dios para sí mismo. Eso es triste, es penoso. En segundo lugar, dice que es impío porque son ajenos a la vida de Dios. Ese es otro aspecto. Son ajenos a la vida de Dios. O sea, la vida de impiedad de una persona se califica como tal, o Dios lo califica como tal, porque viven ajenos a la vida de Dios. Pablo es lo que está diciendo ahí el pasaje. Pablo es consciente de lo que está pasando. Es consciente de lo que está sucediendo en su tiempo. Pablo, él es conocedor del movimiento jónico de su época. Recuerden que el movimiento jónico fue un movimiento que promovió el secularismo, llamémoslos así, que promovió y donde separó al mundo en dos. Por un lado estaba el movimiento jónico que proclamaba que la gente de ciencia, que la gente intelectual eran gente que no creían en Dios, y que la gente no intelectual, la gente no religiosa, que la gente religiosa eran gente que sí pues creían en Dios. Entonces, por lo tanto, se separaron en dos. Entonces allí se separaron, por un lado estaban los pensadores y por otro lado estaban los religiosos. Y desde entonces el mundo se dividió en dos. Por un lado estaba la gente que estaba con los pensadores y los sabios y los hombres de ciencia, y por otro lado estaban los religiosos con su diversidad de creencias en una multitud de dioses. Ahora, para el mundo sabio y científico, Dios no existe. Es simplemente una invención de los hombres. En algunas de las culturas más antiguas de la historia, para fortalecer sus debilidades y esconder sus faltas de conocimiento de las cosas, entonces esa cultura creó un ser llamado Dios. Bueno, esa es la creencia, pues. Estas personas que se pusieron al margen de la vida de Dios, se establecieron sus propios patrones culturales donde el hombre es el fin supremo de la existencia de las cosas. Todo gira o debe girar en relación al hombre. Las reglas de la vida que se hacen son con el fin de satisfacer las necesidades de las personas. Deben buscar la felicidad y el bienestar de las personas. El hombre se ha convertido en el centro del desarrollo humano. Entonces, a las personas que están en este régimen de pensamiento,
Pablo dice que ellos tuvieron la oportunidad de conocer a Dios a través de las cosas creadas por Dios, pero que ellos, en su afán de ser pensadores, en su afán de ser sabios en sí mismos, decidieron no tener en cuenta a Dios en su sistema de vida, porque para ellos no es de sabios creer en Dios, aun cuando ellos saben de que la evidencia de la existencia de Dios, de que Dios es real, está metido en su ser, está metido en sus huesos y en sus tuétanos, está allí ante sus ojos. Sin embargo, Pablo dice aquí, pero estas personas decidieron desconocer a Dios. Y ahí en Romanos capítulo 1, del versículo 18 en adelante, ahí habla que Dios les ha dado argumentos suficientes, ha puesto en el mundo argumentos suficientes para que los hombres vean con los ojos y tengan la evidencia de que Dios es real, que Dios es real. Muy bien, pero ellos han decidido no reconocerle, no honrarle, no darle gloria, sino ellos han decidido, en vez de creer en Dios, han decidido creer en la madre naturaleza. Y entonces han cambiado la gloria de Dios por algo que es un ser infinito y es un ser espiritual, por un ser material. Y entonces el movimiento jónico comienza a decir que todo ha creado la madre naturaleza, todo ha creado la madre naturaleza. ¿Se da cuenta? Se pusieron al margen de la vida de Dios y dieron el sistema de vida, le dieron a la naturaleza. La naturaleza es la madre de todo cuanto existe y por lo tanto eso que Dios no existe. La madre naturaleza, ella es a la que debemos de creer. Perdón. Muy bien. Entonces, qué importante entonces es ir entendiendo esta palabra tan importante. Bien, entonces por eso es que el mundo es impío, porque el mundo se ha independizado de Dios, el mundo vive ajeno a Dios, y como vive ajeno a Dios, ya no tiene en cuenta a Dios las reglas de Dios, los principios de Dios, la ética de Dios, la moral de Dios, ya nada de eso le importa. ¿En qué más? También podemos decir que el mundo es impío porque tiene su corazón endurecido, está necio, duro, difícil de penetrar. Dureza es insensibilidad a los propósitos divinos, tal como lo había ocurrido con los 12 cuando el Señor estaba en el mundo. Mire, la dureza del corazón es producto de un corazón no regenerado, no transformado completamente. Los discípulos de Jesucristo que caminaron con Él, que vivieron con Él, eran gente que con un corazón realmente endurecido, y Jesús les reprochó muchísimas veces ese corazón endurecido. Algunas veces les dijo duros de corazón, otras veces les dijo hombres de poca fe para hablar de la dureza en su corazón. Ahí en Marcos 6:52 dice, porque aún no habían entendido los panes en cuanto estaban endurecidos sus corazones. Sus discípulos del Señor estaban endurecidos. Dios todavía no había debilitado su intelecto, sino que ellos habían elegido no seguir las indicaciones del Señor. El término dureza demuestra cómo las personas pueden controlar su propia voluntad, aturdiendo y oscureciendo el entendimiento y entendiéndolo de alguna manera distinta a la que el Señor quería establecer. Un día Jesús, ahí en Marcos 8:17, Jesús les habla algo y les dice, miren, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Y entonces ellos se miraron el uno al otro. ¿Qué crees que quiso decir el maestro? Se preguntaban, ¿qué crees que dijo? Bueno, dice uno, bueno, yo creo que como tú eres el encargado de comprar el pan y no has comprado pan, Jesús está diciendo, ¿qué pasó? ¿Por qué no compraste pan? Entonces el otro dice, bueno, sí, pero lo que pasa es que es verdad, yo soy encargado de comprar el pan, pero el que tiene la bolsa es Judas, él me tiene que haber dado. Y Judas dice, bueno, claro, pero tú no me has pedido. Si tú no me has pedido, ¿yo qué voy a saber que ya no tenemos pan? Así que tú eres responsable de haber pedido.
Y ahí están ellos hablando, entre que compran el pan, que no compran el pan, están conversando. Y Jesús le hace la pregunta, ¿no entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No han entendido de la multiplicación de los panes? Duros de corazón. Lo que Jesús le estaba diciendo, tengan cuidado con la doctrina de los fariseos. No estaban preocupados del pan. El hombre natural siempre vive ocupado en las cosas, vive afanado en el pan, en el vestido, en las cosas, comprar esto, comprar lo otro, adquirir aquí, adquirir allá. Es el hombre natural, pero Jesucristo no. Entonces, y Jesús le va a decir eso. ¿No han entendido que no se trata de pan de que estoy hablando? Estoy hablando de que tengan cuidado con la doctrina de los fariseos, por favor. Tengan cuidado con eso. ¿Qué pasa con su corazón? ¿Por qué no pueden entender mi doctrina? Y eso pasa con las personas que no han rendido completamente su corazón al Señor, las personas que no se han rendido completamente a Dios, tienen el corazón endurecido y por eso actúan como actúan. Ahora bien, y cuando las personas tienen el corazón entenebrecido completamente, dice Romanos 1, 24, 26 y 28, que la consecuencia de tener el corazón endurecido es que Dios los ha entregado, sus corazones endurecidos, a las pasiones vergonzosas que sus propios corazones se han inventado, que su propia vida se lo ha inventado. ¡Wow! Versículo 19, vamos a terminar. Versículo 19, dice, las cuales después que perdieron toda sensibilidad, miren, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. El sistema de este mundo es inmoral. Por eso, dice el Señor, no se debe vivir según el sistema de este mundo. Un cristiano no debe meterse en el sistema de este mundo porque es inmoral. Y por qué dice acá, perdieron toda sensibilidad. ¿Qué significa perder toda sensibilidad? Mire, el corazón endurecido te lleva a quitar los frenos. Y entonces la persona se convierte como en un carro sin frenos, y un carro sin frenos, ese carro se va a chocar en cualquier lugar, se va a hacer pedazos, porque ya no tiene frenos. Perder la sensibilidad es muy grave porque uno no siente las variaciones de temperatura, ni el dolor, ni ninguna otra acción en contra del organismo. Es como cuando la gente le da el COVID. Cuando la persona le da el COVID, de pronto ya no está, ya pierde el gusto, pierde el sabor, va perdiendo muchas sensibilidades. Y mire, y puede estar tragando algo sucio y asqueroso y no tiene olfato, pues. Y no tiene gusto, pues. Y no tiene gusto. Eso es lo que pasa cuando la persona pierde toda sensibilidad. La persona que pierde toda sensibilidad es aquella persona que vive ajena a Dios. Los que no tienen en cuenta a Dios han perdido toda sensibilidad. Cuando se pierde el olfato, se puede estar metido en un ambiente de olores fétidos y uno puede estar tranquilo y no saberlo. Esto es lo que pasa con las personas que han perdido la sensibilidad espiritual. Son como la piel callosa que no siente las pinchaduras o los golpes que reciben. Y eso es lo que está diciendo aquí el Señor. El cristiano que se mete a vivir en un sistema de vida mundanal de su pasado va a perder toda sensibilidad. Y cuando se entra y pierde la sensibilidad, se va a entregar a toda lascivia, se va a entregar a toda inmoralidad. ¿Ah?
Y por eso que tenemos personas que tienen una doble vida. Porque han perdido la sensibilidad. Y cuando se pierde la sensibilidad, mire, cuando se pierde la sensibilidad del cariño, del amor a la pareja, del cariño y el amor a los hijos, del amor y el temor a Dios, cuando se pierde esa sensibilidad, ya no hay esa tranquilidad de vida, ya no lo hay. Se perdió toda sensibilidad. Y por eso que hay los irrespetos en el hogar, y por eso que hay los pleitos, las agresiones en el hogar. Es terrible. Entonces, las demandas de Dios, las demandas de la vida cristiana, es que no se debe vivir como la gente de este mundo, porque ellos viven en tinieblas, porque ellos viven oscurecidos, porque ellos tienen la mente oscurecida, y como tienen la mente oscurecida, ellos viven ajenos a la vida de Dios. Y toda persona que vive ajeno a la vida de Dios es porque tienen el corazón endurecido. Y una persona que tiene el corazón endurecido pierde toda sensibilidad, y cuando pierde toda sensibilidad se entrega a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y a ellos les encanta la impureza, y un creyente no debe vivir en la impureza. Por eso dice el Señor, no caminemos como los otros gentiles. En otro tiempo vivimos así, pero ahora no. La vida cristiana demanda una vida distinta, una vida diferente, una vida de luz, una vida ejemplar. Y esa vida ejemplar solamente la encontramos en Jesucristo nuestro Señor. ¿Se entendió? Oremos. Querido Señor y Padre nuestro, te damos gracias a ti en esta hora por darnos esta oportunidad que tú nos concedes. Gracias por darnos, Señor, este tiempo especial de poder entender que pertenecer al reino de Dios tiene demandas. Hay demandas. La vida cristiana tiene demandas. Y lo primero que acabamos de ver aquí, hay demandas negativas, es decir, demandas que no debemos hacer, las cosas que no debemos hacer. No debemos caminar según la cultura, no debemos caminar según el sistema de vida, no debemos caminar según las tradiciones de los hombres, no debemos caminar según la ética de este mundo, no debemos caminar según los valores de este mundo, porque todos son anti Dios, no están encuadradas, no están enfocadas en Dios, de modo que Dios, ayúdanos a caminar y a enfocarnos en tus principios y en tus valores. Gracias te damos a ti, querido Señor, por esta palabra. Dios, gracias te damos a ti en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Qué lindo es poder entonces saber que hay demandas. Y hermano querido, vamos a tomar entonces en serio la palabra del Señor. Y si queremos tener vidas fuertes, vidas vivificantes, hay que escuchar la palabra de Dios. Que Dios lo bendiga. Nos vemos mañana en el devocional. No se olvide, mañana en el devocional. Bendiciones. Qué poderosa ha sido la palabra y hermosa el día de hoy. Así en ese mismo sentir, con ese mismo gozo, vamos a ofrendar y darle lo mejor a nuestro Señor el día de hoy. Amén. Sobre todo
darle lo mejor a nuestro Señor. Asimismo, no se olvide de conectarse a través de los canales virtuales que tenemos de la iglesia y de venir al templo, a la casa de nuestro Señor, a los cultos dominicales a las 7 de la mañana, 9 de la mañana, 11 de la mañana y también a las 7 de la noche. Aquí los esperamos y bueno, eso ha sido todo. Espero que hayan disfrutado de esta preciosa palabra y estas hermosas alabanzas de nuestro Señor. Nos vemos hasta el próximo domingo y siga disfrutando de las bendiciones de nuestro Señor. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, voz y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí.